Hola, mi nombre es Francisco Campos. Yo les voy a conversar un poco sobre lo que es el modelo económico y el entorno laboral de Venezuela. Entonces, con la evolución del modelo económico tenemos varias etapas. La primera etapa es la etapa de la subsistencia, que esta fue hasta los años 1500. ¿Por qué se llama como subsistencia? Porque todo lo que se producía era simplemente para las necesidades básicas. En este caso eran los indígenas que se desarrollaban aquí en nuestro país. Luego pasamos a nuestra segunda etapa, en la que está el producción español. Esta etapa fue hasta 1830. Aquí hubo una explotación, ya que traían los esclavos de África y los indígenas sometidos eran los que realizaban las labores de pesca, caza, agricultura. Se desarrollaba lo que era el café, el cacao y en algunos casos la perla. Luego de esta etapa tenemos la tercera etapa. En la tercera etapa pasamos a lo que es la economía agrícola. Esta economía agrícola era muy similar a lo que tenemos como la etapa de la explotación. Lo único es que la etapa de la economía agrícola no tenía libertad de comercio. Por último tenemos la cuarta etapa, donde esta se inició en 1908. Fue cuando se inició la producción petrolera. Nos convertimos en un país monoproductor de petróleo. Con este producto el Estado dependía del ingreso o depende del ingreso de la renta petrolera para poder salir adelante y pagar todo lo que se necesite a nivel del Estado. Entonces, las funciones del Estado a nivel de economía. El Estado a nivel económico tiene todo lo que es la gestión monetaria. El gobierno se encarga de lo que es el ingreso y los egresos que obtiene el Estado durante un periodo. Entonces, además de ello, tiene un control del sistema financiero. Este control del sistema financiero es tanto como para la parte pública como la parte privada. Luego de ello, podemos observar que regulan las actividades económicas. La actividad económica que se regula en este ámbito puede ser pública o privada, y ellos, a pesar de que no prohíben la propiedad privada, los verifican o tienen un control bastante estricto con lo que desarrollan estas empresas. Luego tenemos lo que es la gestión del comercio exterior. El Estado se encarga de verificar lo que es el ingreso o el egreso o la importación y exportación de cualquier producto que se esté ejecutando acá en Venezuela. Entonces, tenemos una breve historia de lo que ha pasado en Venezuela durante el tiempo. Esta ha pasado por el liberalismo, la economía mixta, luego pasó a un neoliberalismo, una economía social del Estado, y luego pasó a ser un socialismo, capitalismo del Estado, que es en el que actualmente estamos viviendo. Entonces, el actual modelo económico del Estado de Venezuela. Entonces, las implementaciones iniciales que realizó el Estado fue el control cambiario, además de que dependíamos de la renta petrolera. El control cambiario se colocó para realizar un buen uso de la moneda extranjera que provenía de la renta petrolera, ya que era una moneda extranjera, querían controlar. Además, las riquezas del Estado estaban siendo custodiadas por este control cambiario. Entonces, ¿qué problemas trajo estas políticas implementadas? El principal problema fue la inflación. Hubo un elevado o un aumento constante de todos los productos que se tenían en Venezuela. Eso es a causa de la devaluación. ¿Qué pasa? La moneda se devaluó en gran parte con respecto a las monedas extranjeras, y por ende pues las importaciones que se realizaban o se realizan con moneda extranjera en bolívares es bastante costoso, y la inflación cada vez crece más. Luego de ello pasamos a lo que es la corrupción. Actualmente en el país se vive una corrupción extrema. Todo lo que se produce pasa al mercado negro, y en vez de comprarse a precio legal, se compra a precio ilegal. Está el famoso bachaqueo que estamos actualmente, que es un comercio ilícito, pero así es que tenemos la situación. La situación no se ha podido resolver porque los que deben resolverlo, que debería de ser el Estado o el gobierno, forman parte del problema. Entonces, el entorno laboral en Venezuela. Para el entorno laboral tenemos varios actores. Los actores principales son el trabajador y el empleador, donde el empleador tiene como fin maximizar o optimizar los costos
para así tener una ganancia de su inversión y producir cada día más. En cambio, el trabajador busca de tener un buen empleo, un buen trabajo con buenos salarios para una mejor calidad de trabajo o calidad de vida. Entonces, la función del Estado en el entorno laboral es más de intermediario. El Estado debe hacer cumplir la ley tal cual como fue escrita, y además se presentan lo que son los sindicatos. Los sindicatos es la formación de varios trabajadores con un fin. Este fin normalmente es para obtener beneficios salariales o beneficios sociales en las organizaciones. Ya después de conocer estos tres entes, el trabajador, el empleador y el sindicato, tenemos lo que es la mesa tripartita. En la mesa tripartita está conformada por los tres antes mencionados, y aquí se discute lo que es la parte laboral, la cuestión de sueldos, salarios y además la discusión de contratos colectivos. Muchas veces, en el último caso que se realizó la mesa tripartita, no hubo casi participación de la parte del empleador. Fue cuando se promulgó la ley orgánica del trabajo para los trabajadores y trabajadoras en el 2012. Esta mayormente tuvo intervención el sindicato y el Estado, entonces esto ha traído bastantes consecuencias que hoy en día la están sufriendo las organizaciones, ya que por ejemplo la inamovilidad laboral ha creado conflictos en las empresas porque un patrono no puede despedir a un trabajador que no cumpla su trabajo, y los trámites para despedir a un trabajador son bastante engorrosos. Entonces, los deberes del Estado para el entorno laboral. Como ya lo mencioné, el Estado debe hacer cumplir las leyes tal cual como se fueron escritas. Entre estos están las leyes laborales, que son la Constitución como primordial. Luego vienen las leyes orgánicas, en este caso la Ley Orgánica del Trabajo, la LOTSIMAR, entre otras leyes. Además, las leyes ordinarias o los reglamentos. Puede ser el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo o el de la LOTSIMAR. Tenemos también lo que son los tipos de trabajo, los tipos de empleo. Entonces, tenemos dos tipos de empleo, el formal e el informal. El formal puede ser dependiente o tenemos independiente. El dependiente es cuando se depende de un patrono para la actividad comerciante. Y el independiente es el que no se depende de un patrono, pero igualito existe la formalidad. Y además están el informal, que es cuando se realiza la actividad económica o los labores, pero no son formalizados como tal. Además, podemos ver lo que son las distorsiones del mercado en el mercado laboral. Las distorsiones del mercado son el desempleo, el subdesempleo, la discriminación, y además tenemos la fuga de talento, donde en el desempleo, pues mientras más empresas se vayan cerrando en Venezuela a causa de falta de materia prima o una mala gestión del Estado, pues más desempleo se genera. El subdesempleo es aquellas personas que ya están laborando, se están ejerciendo sus labores, pues no tienen el puesto que deberían tener de acuerdo a sus competencias. Las discriminaciones, pues aquellas personas que discriminan por la edad, alguna situación física que tengan. Y la parte de la fuga de talento, pues ese ha sido un caso bastante de conversar, porque en Venezuela los estudiantes que se están preparando para entrar en el mundo laboral, como el ámbito laboral en Venezuela ha ido disminuyendo bastante, al tener la primera oportunidad de irse del país a ejercer su carrera, pues no lo dudan y se retiran de Venezuela para ejercer y hacer cumplir sus conocimientos en otros países. Eso ha sido todo, espero haya sido de su agrado. Gracias.